Pero cuando vemos a los indigentes, no deberíamos solo enojarnos, deberíamos sentir compasión y preguntar, ¿habrá una manera de ayudar? Y como les digo, puede que tengamos diferencias muy legítimas en cuanto a cómo ayudar, pero como cristianos necesitamos ser un pueblo compasivo y reconocer que muy a menudo nuestros gobiernos han sido corrompidos para no ayudar a los débiles, sino para ayudarse a sí mismos. Y eso debería airarnos. Una de mis declaraciones favoritas acerca de este tema se encuentra en el Salmo 146. Todos lo saben si cantan los salmos. Chris Larson se habría decepcionado si no hubiese dicho eso. El Salmo 146 dice, no confíes en los príncipes. No confíes en los príncipes. ¿Por qué no poner nuestra confianza en los príncipes? Bueno, en parte porque son pecadores. Pero el salmista toma una mirada, da una mirada muy realista, cruda a la vida y dice, no confíen en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Nada en esta vida depende o puede ser confiable porque la muerte nos viene a todos. Eso es lo que dice el salmista. Así que si tienes a tu político favorito, eso puede ser bueno. Pero no pongas tu confianza final en ese político, porque la muerte llega y en ese momento los planes fracasan. Es interesante verlo en la historia reciente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Antonin Scalia murió de repente y los conservadores se quedan pasmados. Luego muere Ginsburg y los liberales quedan pasmados. Y tenemos que recordar, no confíes en los príncipes. ¿Qué dice el centro del Salmo 146? El corazón. Dice, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. O la fe. ¿Cuál es el rey que guarda la fe para siempre? ¿Cuál es el gobernador que nunca muere y cuyos planes se cumplirán? Es el Señor nuestro Dios. Es el Señor nuestro Dios. Y es en Él que tenemos que confiar. Así que el Estado es una institución divina a la que debemos honrar, es una institución humana en la que debemos tratar de influenciar en el camino correcto a pesar de su pecaminosidad. Pero también puede llegar a ser, como dice la Escritura, una institución demoníaca. Y creo que a eso se refería este título del estatismo. Pero yo pensé que no deberíamos haber empezado ahí. Debíamos orientarnos primero antes de llegar ahí. Pero lo cierto es que sí puede convertirse en una institución demoníaca cuando se atribuye todo el poder, todo el sentido, toda la dirección de la vida. Uno de los grandes ejemplos antiguos de esto fue el Egipto antiguo. De modo que no es tan sorprendente que la gran historia de la liberación de Israel, de Egipto, fue una confrontación entre el Dios vivo y verdadero y el faraón que decía ser Dios.
El faraón, que en su liderazgo del Estado era tanto rey como sacerdote y Dios. Y por lo tanto, se le debía rendir todo honor y obediencia. Eso es el estatismo en su forma definitiva. El Estado que declara o afirma dar sentido y dice tener todo el poder. Ese es un Estado que se ha vuelto demoníaco. Y lo hemos visto muchas veces en la historia de la humanidad. Lo vimos en el Tercer Reich, ¿cierto? Cuando Adolfo Hitler dijo que él podía crear un reino que duraría 1000 años, en el que el Estado afirmaba, reclamaba toda autoridad y todo significado. Lo vimos en la Unión Soviética, cuando el Partido Comunista dijo tener todo el poder y todo el significado y sentido para dirigir toda la vida. Y este tipo de estado demoníaco siempre sucede en los lugares donde el Dios vivo y verdadero ha sido descuidado y rechazado. Y la gran imagen de esto en la Escritura es la gran ramera de Apocalipsis 17, que de alguna manera es un cuadro del Imperio Romano, pero es mucho más que eso. Representa un Estado que reclama adoración, la adoración de sus ciudadanos. Apocalipsis 17 habla de la gran ramera que se sienta sobre la bestia escarlata que es Satanás. De modo que el Estado está sirviendo a Satanás en ese cuadro. Y los reyes de la tierra son descritos como que cometen inmoralidades con esta gran ramera, lo cual significa metafóricamente que habla de la idolatría, del adulterio espiritual. Y esta ramera está adornada exquisitamente con ropas caras y joyas valiosas. Y eso se refiere a su riqueza y su posición dominante. Y en su locura se le describe como ebria. Ebria. Con la sangre de los mártires de Jesucristo. Y esta ramera y los que le sirven, dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero. Qué contraste entre la bestia cabalgada por esta gran ramera con poder y riqueza en contra del Cordero, el Cordero inmolado, aparentemente impotente ante esta bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es el Cordero, es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Están hablando de ti y de mí. ¿Estás tú con el Cordero? ¿Has oído su llamado? ¿Sabes que eres escogido? La elección en la Biblia nunca se trata de una doctrina que trae inseguridad o confusión o miseria o misterio. La elección en la Biblia siempre trae ánimo y seguridad y estabilidad. ¿Estás con el Cordero? ¿Eres llamado? ¿Eres escogido? ¿Eres fiel? Llamado y escogido es lo que Dios hace. ¿Eres fiel?
¿Sabes cuál es el pecado número 1 en Apocalipsis 21 que no se le permite entrar al cielo? El pecado número 1 es la cobardía. Los que no han sido fieles y no han permanecido junto al Cordero en la batalla. ¿Eres fiel? Porque el Cordero vencerá. Está venciendo. El Cordero está venciendo. Y sin importar cuán demoníaco se vuelva el estado, ese estado será derrotado. El faraón gobernó en Egipto quizá 2500 años. Eso es mucho tiempo. Esos son más años que los que tiene Harry Reeder. Son más años que los que tiene Bob Godfrey. 22.500 años. ¿Dónde está el faraón hoy? ¿Dónde está Hitler hoy? ¿Dónde está Stalin hoy? ¿Saben cuál fue la primera palabra en Apocalipsis acerca de esa gran ramera Babilonia? La primera palabra en Apocalipsis 14:8. La primera palabra que describe a Babilonia es cayó la gran Babilonia. Esas fuerzas que se levantan en contra de Dios no permanecerán sin importar cuán poderosas parezcan ser en el momento. El estado demoníaco. En los 8 minutos que nos quedan podemos hablar del socialismo. El socialismo es una palabra que tiene muchos significados diferentes. Cuando yo crecía en Estados Unidos, si no te gustaba tu oponente político, lo llamabas un socialista. Y ese era el final de la discusión, porque si le ponías el título de socialista, ese era el final político de la persona. El socialismo es una palabra que puede significar diferentes cosas en diferentes circunstancias para diferentes personas. Sproul nos habría dicho, algunas palabras son equívocas y otras son equívocas. Unas tienen un solo significado y otras tienen muchos significados. El socialismo puede significar muchas cosas. Lo que significaba el socialismo en el siglo XIX cuando empezó era una filosofía que decía que el Estado debía ser dueño y operador de las fuentes de producción para el bien de todos. Ahora había quienes apoyaban el socialismo y decían, vean cómo cuidan de los pobres. ¿Acaso no es eso algo bueno? Y estaban los críticos del socialismo que decían que si el Estado era dueño de todo, quiere decir que lo había robado del pueblo, que los antiguos dueños, por lo tanto, no era más que robo. Y otros decían que el socialismo en acción acaba con todos siendo pobres. De modo que el socialismo es un poco difícil de discutir en 8 minutos. Lo que debemos saber acerca de la historia del socialismo es que usualmente fue impulsado en sus orígenes por una perspectiva fundamentalmente impía. Vivimos solo en este mundo. Necesitamos sacarle todo lo bueno a este mundo que podamos, porque este es el único mundo que tenemos. Es parte de ese cambio que se dio en el siglo XIX en Occidente, de una cultura que pensaba en el cielo y en la tierra, a una cultura que cada vez piensa más acerca de la tierra.
Ya hemos dicho esto, los gobiernos deben pensar en ayudar a los débiles y a los pobres. Pero el gobierno no debería perseguir esa responsabilidad diciendo que ellos son dueños de todo. Y los cristianos se han levantado en contra de ese tipo de socialismo que no ha funcionado ni en teoría ni en la práctica. Algunas veces uno desearía que los pragmatistas fueran más pragmáticos. Entonces, ¿cómo deberíamos, como cristianos, entender las diferentes dimensiones del Estado? ¿Cómo deberíamos nosotros relacionarnos con esta realidad? La mayoría de nosotros no vamos a Washington a servir en el Congreso o en el Senado o en la Casa Blanca. Si alguno de ustedes quiere hacerlo, hágamelo saber, votaré por ti. ¿Vieron el funeral de Bob Dole? Le dejó una carta escrita al país y dijo en esa carta que esperaba que algunas de sus preguntas fueran respondidas en el cielo. Y una de esas preguntas era si todavía podría votar en Chicago estando en el cielo. No estoy tomando un partido, solamente quiero hacerlos reír. ¿Cómo deberíamos como cristianos entender estas cosas? Como cristianos, me parece que deberíamos entenderlo así. Este mundo es importante y debemos procurar ser tan fieles y tan justos y amorosos en este mundo como podamos. Y deberíamos usar toda la influencia que podamos para que nuestro gobierno refleje justicia real y amor real. Pero aunque creemos eso de corazón y deberíamos procurar esto, tenemos que más fundamentalmente tenemos que recordar, como nos dice Hebreos 13, que aquí no tenemos una ciudad que permanezca. Tenemos una ciudad aquí, sí. De donde sea que somos, tenemos una ciudad y debería preocuparnos esa ciudad. Pero cuando nos preocupa la ciudad que tenemos aquí ahora, debemos recordar que esa ciudad no permanecerá. No es nuestra preocupación final, no es el valor final. Porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mi propósito no es desafiar a Pilatos y ser gobernador de Judea. Mi propósito es llamar a un pueblo a un reino que no puede ser removido. Un reino que permanecerá para siempre. Un reino donde finalmente habrá justicia en todas partes. Abraham Kuyper, el gran teólogo reformado holandés y político, dijo que el gran pecado de la civilización occidental en el siglo XX es el pecado del materialismo. Pensar que lo que importa realmente es lo que poseemos. Y debemos recordar siempre que lo que realmente importa es lo que esperamos, lo que está por venir, el nuevo cielo y la nueva tierra. Lean el Salmo 87. Quizá incluso cántenlo.
El Salmo 87 dice que todos los que conocen al Señor nacerá de nuevo en Sión. Esa es nuestra ciudad. Esa es la ciudad que permanecerá. Esa es la ciudad donde habitará la justicia. Esa es la ciudad donde todos nos amaremos unos a otros como debemos ser amados. Y hasta entonces, hasta que esa ciudad se manifieste, tratemos de ser cada vez menos airados y más amorosos, y así ser luz en el mundo. Gracias.